Bueno, vamos a continuar con la exposición. En este caso toca la Guerra Fría. Mi nombre es Kevin Ruiz y vamos a continuar. Bueno, el siglo XX fue considerado como el siglo de las guerras. La Primera Guerra Mundial marcó el comienzo del 1900 con unos 10 millones de muertos. Pronto se convirtió en un simple aperitivo en comparación con lo que estaba por venir. Las atrocidades cometidas por todos los bandos beligerantes durante la Segunda Guerra Mundial deberían haber saciado la sed de sangre de la humanidad por un tiempo. Pero el mundo se encontró con un nuevo enfrentamiento, la Guerra Fría, que agruparía más de una docena de conflictos armados en el marco de un choque ideológico entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Tras la derrota de las fuerzas del Eje en 1945, principalmente Alemania y Japón, las dos superpotencias principales, Estados Unidos y la Unión Soviética, responsables de la victoria, sufrieron un rápido enfriamiento en sus relaciones. El modelo capitalista liberal estadounidense y el modelo comunista soviético no solo eran contrarios, sino que eran incompatibles entre ambos. Uno no puede existir mientras lo hiciera el otro. Bueno, las siguientes 4 décadas se convirtieron en un hervidero de pequeños conflictos que surgían en cualquier parte del planeta porque Estados Unidos y la Unión Soviética o la URSS rivalizaban para imponer su modelo social, político y económico al resto del mundo, y acababan involucrando a los países en la Guerra Fría debido a la constante intervención de Estados Unidos y la Unión Soviética. Las ayudas militares y económicas, los golpes de Estado y el espionaje estaban a la orden del día, y el mundo polarizado en el que pocos países llegaron a ser realmente neutrales. Algunos de los conflictos más sonados fue la división de Alemania, el muro de Berlín, la guerra de Corea, la crisis de los misiles de Cuba o la guerra de Vietnam. Esta época también se caracterizó por la proliferación de la industria armamentística nuclear entre Estados Unidos y la URSS. Ahora, ¿qué es la Guerra Fría? La Guerra Fría se conoce como el conflicto indirecto que enfrentó los Estados Unidos y la Unión Soviética durante la mitad del siglo XX, que fue de 1947 a 1991. Se caracterizó por el intento de ambas superpotencias de extender sus modelos ideológicos, económicos y sociales en zonas de influencia a través de los países llamados satélites, evitando siempre el enfrentamiento abierto entre Estados Unidos y la URSS y manteniendo una situación de tensión y equilibrio de poderes muy delicada. El imparable avance de las potencias del eje creó extraños compañeros de cama al poner el mismo bando a Reino Unido, Estados Unidos y la Unión Soviética. Tras la derrota de Hitler y la rendición de Japón, ese punto de unión se desvaneció y las diferencias y desconfianzas entre los aliados surgieron como hongos radiactivos en el Pacífico. Bueno, vamos a hablar sobre las conferencias de Yalta y Potsdam. Esas conferencias tuvieron fechas de febrero y junio de 1945. Se produjeron dos reuniones importantes, que son estas, Yalta y Potsdam, entre los líderes aliados. Roosevelt por Estados Unidos, Franklin Roosevelt, Churchill por Gran Bretaña y Stalin por la Unión Soviética. Si bien en la primera Yalta se encontró un ambiente distendido y de colaboración que seguía pendiente de la derrota de Alemania. Aquí está la conferencia, bueno, una fotografía de la conferencia de Yalta del 4 al 11 de febrero del 45. En Potsdam se hicieron palpables las primeras grietas.
A pesar de los acuerdos a los que se llegó, todo apuntaba a un nuevo conflicto entre distintas potencias. Aquí vemos una imagen de las conferencias del 17, bueno, es una imagen, realmente no sé si fue el 17 de agosto, pero es una conferencia de Potsdam de 1945. Se hicieron dos conferencias en Potsdam y y creo que también dos de Yalta. Bueno, vamos a hablar sobre la creación de la ONU. Franklin D. Roosevelt fue el principal promotor de la creación de un organismo internacional que velara por la paz mundial y evitase nuevos conflictos a gran escala. Eh, Sucesora de la Sociedad de Naciones, en 1919, la Organización de Naciones Unidas fue oficialmente establecida el 24 de octubre de 1945. Pretendió servir como lugar de reunión para un mundo multipolar. Y bueno, este lugar acabó siendo el escenario sobre el que Estados Unidos y la Unión Soviética criticaban sus políticas expansionistas y se denunciaban mutuamente. Se tiraban, se tiraban la piedra y escondían la mano. Plan Marshall y la OTAN. Tras la muerte de Roosevelt, el presidente Harry S. Truman optó por una política mucho más directa que buscaba evitar el crecimiento del bloque comunista a toda costa. La doctrina Truman se vio a través del Plan Marshall, un plan de ayuda económica para la reconstrucción de los países europeos que buscaban generar un crecimiento económico y frenar la influencia comunista. Y la OTAN, una alianza militar que actuaría en defensa de cualquier país miembro ante intrusiones soviéticas. El Pacto de Varsovia y la Comecon. Esas primeras medidas tomadas por el gobierno estadounidense fueron consideradas como una amenaza directa por Stalin, que él es miembro de la URSS, Stalin. Por ello, la URSS promovió una serie de organismos que se aplicaban en toda su zona de influencia. La Comecon estableció la doctrina e ideología comunista como única opción y se aseguraba de salvaguardar la Unión. La Comecon era la versión soviética del Plan Marshall y promovía un sistema de ayuda y colaboración económica. Y el Pacto de Varsovia respondió a la creación de la OTAN, creando un bloque militar. El 14 de mayo de 1955 fue firmado el Pacto de Varsovia por los países del bloque del Este. Dirigentes de la URSS. La Unión Soviética contaba con un sistema de partido único, el PCUS, del que se elegía al presidente como cargo vitalicio o hasta su renuncia. Los que lideraron el bloque soviético fue Iósif Stalin de 1924 a 1953, Georgi Malenkov de 1953 a 1955, Nikita Khrushchev de 1955 a 1964, Leonidas Brezhnev de 1964 a 1982, Yuri Andropov de 1982 a 1984, Konstantin Chernenko de 1984 a 1985. Y por último tenemos a Mikhail Gorbachev de 1985 a 1981. Él fue un personaje importante al finalizar la URSS. Más adelante hablaremos de él. Primer gran conflicto entre la URSS y Estados Unidos. El puente aéreo Berlín 1948. Aunque desde 1946 habían surgido enfrentamientos en Irán, Turquía o Grecia por el intento de ambas partes de imponer su control,
Se suele considerar el Puente Aéreo de Berlín de 1948 como el primer gran conflicto de la Guerra Fría. Ante la decisión de utilizar el marco como una nueva moneda para las zonas alemanas controladas por los aliados, la URSS decidió controlar las carreteras occidentales a Berlín y hacer un bloqueo a la ciudad, esperando que la asfixia la hiciese caer. Estados Unidos creó un puente aéreo que abasteció su zona y amenazó a la Unión Soviética con la guerra. Aunque el sistema de contención acabaría funcionando, la tensión alcanzó niveles muy altos. La Guerra de Corea de 1950 a 1953. La Guerra Fría la dividen en distintas etapas, cada una con diferentes tipos de conflicto. La primera de ellas tiene como enfrentamiento central la Primera Gran Guerra, en la que cada potencia apoyó a un bando distinto. En la Guerra de Corea, que fue del 50 al 53, desde el 48, Corea estaba dividida en dos países, que se seguían el modelo soviético y el modelo estadounidense respectivamente. El primer ataque se produjo con la invasión norcoreana de su homóloga del sur en 1950, y durante el desarrollo del conflicto llegarían a intervenir tropas estadounidenses, chinas y soviéticas. Se firmó un armisticio en 1953, cuando la frontera estaba en sus posiciones originales. El conflicto árabe-israelí. La llegada de Ike Eisenhower a la presidencia de Estados Unidos endureció las medidas contra la Unión Soviética e hizo que el número de conflictos aumentara. Los enfrentamientos que Israel estaba llevando a cabo contra los países árabes, encabezados desde 1954 por Gamal Abdel Nasser, acabaron convirtiéndose en otro intento de ambas potencias por extender y mantener su zona de influencia. El mayor punto de tensión se produjo en el 56 durante la Guerra de Suez, aunque tras ello la participación de ambos bloques se redujo al ámbito logístico y material. Aquí tenemos el lado izquierdo, el mapa donde surgió el conflicto del canal. Bueno, se conoce como Guerra de Suez, Crisis de Suez o la Guerra del Canal de Suez. Muro de Berlín. El Muro de Berlín inició la construcción el 13 de agosto del 61 y finalizó el 9 de noviembre de 1989. La capital alemana sería foco constante de choques entre ambos bloques. Desde 1949, el país estaría dividido entre la República Federal Alemana, la RFA, y la República Democrática Alemana, RDA. Y lo mismo ocurriría en Berlín. Después del llamado telón de acero, una división imaginaria que marcaba las dos zonas ideológicas en Europa, la Unión Soviética construyó en 1961 un muro para evitar la salida de ciudadanos hacia el sector capitalista. La división de la ciudad duraría hasta 1989, cuando los propios berlineses derribaron el muro. Bueno, tengo el dato de que no se sabe la cantidad de personas que fueron abatidas al cruzar este muro, pero se estima que al menos 1000 personas fueron arrestadas por intentar cruzar el muro de Berlín. A continuación seguimos con la Revolución Cubana. En 1956, el yate Granma llevaba a las costas cubanas cargado de guerrilleros, dispuestos a derribar el régimen de Fulgencio Batista. Ahí tenemos una fotografía de Fulgencio Batista, liderada por el mismísimo Fidel Castro, y con un personaje tan carismático como Ernesto Che Guevara. La Revolución Cubana se convirtió en un símbolo de la lucha libertaria y fue muy bien acogida por la opinión pública y la prensa internacional, incluso en Estados Unidos.
El acercamiento de Castro a la Unión Soviética y el fallido intento de invasión de la bahía de Cochinos provocaron que la isla caribeña vieran hacia el socialismo. La crisis de los misiles, octubre de 1962. Aprovechando sus nuevas relaciones con Cuba y en respetada a la instalación de misiles nucleares en Turquía por parte de Estados Unidos, la Unión Soviética colocó misiles de medio alcance en la isla. Al verse directamente amenazados, los gobiernos de Kennedy y Khrushchev iniciaron un tira y afloja que llevó al bloque de la isla y mantuvo el vilo al mundo entero. Aunque ambas potencias acabaron retirando sus misiles, el riesgo de una guerra nuclear se hizo más palpable que nunca. Bueno, esos dos son los responsables de la crisis de los misiles, que es John F. Kennedy y Nikita Khrushchev, que él fue miembro de la URSS y Kennedy fue miembro de Estados Unidos. Guerra de Vietnam. Desde 1955, Francia tuvo que hacer frente a la llamada Guerra de Indochina, en la que sus antiguas colonias del sureste asiático pretendían librarse definitivamente de ella. Tras su rendición, Vietnam quedó dividido en dos y se planteó una votación para reunificarlo en el 56. Pero esto no ocurriría debido al golpe de estado de Ngo Dinh. Y bueno, tuvo el apoyo de Estados Unidos. En respuesta, se iniciaría una guerra que enfrentaría al sur capitalista contra el norte comunista de Ho Chi Minh. Las muertes de soldados norteamericanos y el avance del Vietcong convirtieron Vietnam en la gran derrota de los Estados Unidos y terminó en 1975 con la reunificación de Vietnam bajo un sistema comunista. Invasión de Afganistán 1979. Desde que la URSS reconociera la independencia de Afganistán en 1919, ambos países habían estado fuertemente vinculados y la superpotencia dedicó grandes recursos y esfuerzos a ayudar al país islámico. Pero sin embargo, la inestabilidad del país y el gran gasto que le suponía llevó a la URSS a invadir Afganistán en 1979, primera vez que la Unión Soviética empleaba fuerza militar en periodo no bélico. Y bueno, las críticas y el rechazo internacional fueron casi generalizados, y la URSS se vio obligada a retirar habiendo sufrido una de sus mayores derrotas. Revueltas internas en la URSS. Tras la Segunda Guerra Mundial, la URSS mantuvo los sistemas afines que había instalado en los países europeos liberados del régimen nazi. Se produjeron intentos de distanciarse estos países de la política impuesta por el PCUS. Aquí tenemos la definición PCUS, que es Partido Comunista de la Unión Soviética. En países como Bulgaria, Albania, Rumania, Checoslovaquia o Polonia, y las diferencias que surgieron entre la ambiciosa China y la URSS. Este año, bueno, se habla de los años 60, de los 60 a 67 aproximadamente, se habla que fueron los años de las revoluciones, y en este caso vamos a hablar del 68. El conservadurismo que se había extendido en Estados Unidos, la URSS y Europa durante los 50 acabó por estallar en el año del 68, año en que se intentaron romper las cadenas impuestas. En París, un ejemplo de ello, los estudiantes se opusieron abiertamente al gobierno de Charles de Gaulle y apostaron por una sociedad más libertaria e idealista en el llamado Mayo del 68. Checoslovaquia vivió un intento por librarse del control soviético, que terminó en tanques, que terminó con los tanques en las calles durante la primavera de Praga. Aquí tenemos una fotografía, una imagen de la invasión soviética de Checoslovaquia
en la primavera de Praga de 1968. Y bueno, en Estados Unidos, el movimiento hippie ganó fuerzas y lanzó la voz para protestar contra la guerra de Vietnam. Bueno, aquí participaron muchas personas, no simplemente personas hippies, sino médicos, familiares de los militares, estudiantes, este, docentes, etcétera. Aquí vamos a tocar un tema muy especial que se dio entre estos dos países, que es entre estos dos bloques políticos, que es la carrera espacial. La exploración espacial se convirtió en un nuevo escenario en el que la URSS agarró ventaja con el lanzamiento del Sputnik 1, que fue el primer satélite artificial de la historia, en 1957, y el envío y regreso al espacio de Yuri Gagarin en 1961, quien estuvo a bordo de la cápsula Vostok, el Vostok 1, y bueno, dio una rotación completa a la Tierra y regresó el 12 de abril de 1961. Por el otro, por la otra parte, en Estados Unidos, cuando la NASA consiguió hacer el primer aterrizaje lunar y Neil Armstrong y Buzz Aldrin dejaran su huella en la superficie del satélite. Aquí está la tripulación del Apolo 11. El lanzamiento se hizo el 16 de julio del 69. Y bueno, la tripulación del Apolo consistía en 4 personas, que era el copiloto, el piloto y los 2 tripulantes. Armas de destrucción masiva. Un delicado equilibrio. El mundo entero tembló ante la destrucción provocada por la Little Boy y la Fat Man. Recordemos que la Little Boy lanzada en Hiroshima el 6 de agosto de 1945 y la Fat Man lanzada en Nagasaki el 9 de agosto de 1945. La era atómica avisaba de lo cerca que estaba la humanidad por la destrucción, y la cosa no mejoró cuando la URSS fabricó su primera bomba atómica en 1949, llamada RDS-1, que fue la primera atómica creada por la URSS en el 49. Desde los 50, ambos países se dedicaron a desarrollar armas más potentes y sofisticadas, en una precavida prueba de fuerza que les obligaba a mantener un equilibrio de poder al tiempo que intentaban superar al rival. Tras este hecho, se hicieron los acuerdos nucleares. Es impresionante el incremento tanto el poder de destrucción como el número de misiles producidos desde la década de los 60. Resaltó la necesidad de imponer un control sobre el armamento nuclear. En el 63 se prohibía realizar pruebas nucleares en la superficie terrestre, los fondos marinos o la atmósfera. En 1968 se firmaba el Tratado de No Proliferación para evitar que una tercera potencia rompiera el equilibrio de poder, y desde 1972 se firmaron distintos tratados SALT para limitar el número y la potencia de los misiles de los que se disponían ambas superpotencias. América Latina. Cuba no solo fue el principio. Numerosos países de América Latina fueron viendo cómo partidos y guerrillas de izquierda ganaban influencia, llegaban al poder, ya fuese por las urnas o por la fuerza de las armas, mientras que la URSS solía apoyar a esas organizaciones a través del régimen castrista. Estados Unidos ejercía contrapeso mandando contraguerrillas, apoyando a partidos más conservadores u orquestando golpes de Estado. Destacables son los casos de Nicaragua, donde la guerrilla sandinista hizo frente a la contra pagada por Estados Unidos, y Chile,
país de Salvador Allende fue derrocado del poder por Augusto Pinochet con el apoyo militar del gobierno de Richard Nixon. Expansión soviética en África y Asia. De las dos potencias enfrentadas, la Unión Soviética fue la que más empeño puso en su misión expansionista, encontrando una auténtica mina en África y en Asia, debido a la pobreza que sufrió la mayor parte de la población. En numerosos países africanos destacados, tras el fin de la época colonial, surgieron guerrillas armadas y gobiernos de toda clase e ideología que se sucedían entre cruentos conflictos armados. En Asia, por su parte, el gigante soviético fue perdiendo influencia conforme la China comunista, creada por Mao Zedong, ganaba importancia en la región. Reagan versus Gorbachev. A mediados de los 70, la economía soviética había quedado estancada y cada vez resultaba más difícil mantener a todos los países de su zona de influencia. Esta situación, próxima al colapso, coincidió con la llegada del republicano Ronald Reagan al poder en Estados Unidos, quien endureció su política exterior y aumentó la presión ejercida contra la URSS. En el 1985, tras un par de gobiernos breves y que no hicieron nada relevante o nada de relevancia, Mikhail Gorbachev se convertiría en el presidente de la Unión Soviética. Y él iniciaba un lento proceso de la descongelación o degradación que llevaba hacia el final de la URSS. Desmantelamiento de la Unión Soviética. En el 89 comenzó el proceso de desmantelamiento de una superpotencia que había marcado el ritmo del mundo durante el medio siglo. Los mismos países que habían intentado salir de la URSS anteriormente consiguieron independizarse con el consentimiento de Gorbachev. Las alianzas militares se desintegraron o incluyeron en un acuerdo internacional a través de la OTAN. El muro de Berlín se abrió y se derribó, más bien, como antesala de la reunificación alemana, y George Bush y Gorbachev declararon en Malta el fin oficial de la Guerra Fría en 1991. El primer presidente de la Federación Rusa elegido democráticamente sería Boris Yeltsin, de 1991 a 1999. Y bueno, en 1991, como ya bien lo dije, la Unión Soviética se desvaneció, desapareció, y ya los países que conformaban la Unión Soviética se pudieron independizar. Ahora, en esta época, el nuevo orden mundial, los países de este de Europa y la nueva Federación Rusa tuvieron que readaptarse, tanto del aspecto económico como social e incluso territorial. Ahora, en este momento, solo existe y se encuentra con una única superpotencia, que son los Estados Unidos, que aprovechará la influencia ganada durante los años de la Guerra Fría para dirigir los principales asuntos internacionales, buscando siempre su propio beneficio. Los acontecimientos de la Guerra Fría son causa directa del mundo globalizado e interconectado que acaba de... Y bueno, en conclusión, la Guerra Fría fue una guerra indirecta entre la URSS y los Estados Unidos. Actualmente vivimos en un mundo globalizado donde hay países que se benefician y hay países que se perjudican o los perjudican. Esas son las consecuencias de un mundo global. En este caso, por ejemplo, los países, por ejemplo, africanos, los países del oriente,
Hay países que, por ejemplo, Estados Unidos interviene en su, ya sea su política, su guerra, y bueno, prácticamente todo esto es para su beneficio. Y bueno, eso es todo por mi parte. Muchas gracias por su atención y hasta la próxima.